Meditación de la palabra. Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. Refirió también a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos, y despreciaban a los demás, esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Pero el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado, y aquel no. Porque todo aquel que se ensalza, será humillado, y el que se humilla, será ensalzado. Este pasaje de la Biblia nos invita a reflexionar sobre la importancia de la humildad y la justicia en nuestra relación con Dios y con los demás. La parábola que Jesús cuenta muestra 2 actitudes diferentes ante la oración y la fe: la del fariseo, que confía en sí mismo y se enaltece ante Dios, y la del publicano, que se humilla y reconoce su propia condición de pecador. En nuestra vida cotidiana, muchas veces nos dejamos llevar por la tentación de creernos mejores que los demás, de juzgar a quienes consideramos inferiores o diferentes a nosotros, y de buscar la aprobación y el reconocimiento de los demás. Pero la parábola de Jesús nos recuerda que ante Dios todos somos iguales, que no hay nadie que pueda considerarse justo por sí mismo, y que lo que realmente importa es la humildad y la justicia. Al igual que el publicano de la parábola, debemos reconocer nuestra propia fragilidad y limitación, y pedir la compasión y el perdón de Dios por nuestros errores y pecados. Pero también debemos esforzarnos por ser justos y solidarios con los demás, evitando el desprecio y la arrogancia hacia quienes consideramos diferentes o inferiores a nosotros. Además de invitarnos a buscar la humildad y la justicia en nuestra vida diaria, este pasaje de la Biblia también nos enseña sobre la importancia de la sinceridad en nuestra relación con Dios. El fariseo de la parábola se presenta ante Dios como un hombre justo y piadoso, pero en realidad su actitud es arrogante y despreciativa hacia los demás. Por el contrario, el publicano, a pesar de ser considerado un pecador, es sincero en su reconocimiento de su propia debilidad y su necesidad de la misericordia divina. En nuestra relación con Dios, es importante que seamos sinceros y auténticos, que no intentemos ocultar nuestros errores o pecados detrás de una apariencia de piedad o perfección. Dios nos conoce tal como somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos, y no podemos engañarlo con una actitud hipócrita o superficial. Al mismo tiempo, la parábola de Jesús nos invita a buscar la justicia y la solidaridad con los demás, especialmente con los más necesitados o marginados. El fariseo de la parábola desprecia a los demás y se enaltece a sí mismo por sus obras piadosas, pero en realidad su actitud es egoísta y excluyente. El publicano, en cambio, reconoce su propia debilidad y su necesidad de la misericordia divina, pero también es consciente de la importancia de ser justo y solidario con los demás. La parábola también nos muestra la importancia de la actitud que tenemos en la oración. El fariseo se dirige a Dios en una actitud de autosuficiencia, exaltando sus propias virtudes y menospreciando a los demás. En cambio, el publicano se acerca a Dios con humildad, reconociendo su propia necesidad de perdón y misericordia. Esto nos invita a reflexionar sobre la manera en que nos acercamos a Dios en la oración. Lo hacemos con humildad y sinceridad, reconociendo nuestras debilidades y necesidades, o con una actitud de autosuficiencia y arrogancia. La oración es un momento para conectarnos con Dios y pedir su ayuda y guía en nuestra vida, pero para ello es necesario tener una actitud de humildad y apertura hacia Él. Además, la parábola nos invita a evitar la tentación de compararnos con los demás y juzgar a quienes consideramos inferiores o diferentes a nosotros. En lugar de ello, debemos reconocer la dignidad y el valor de cada persona, independientemente de su posición social, su religión o su origen, y buscar la justicia y la solidaridad con ellos. Otra enseñanza importante que podemos extraer de esta parábola es la importancia de la misericordia. El fariseo juzga y condena a los demás, mientras que el publicano se humilla ante Dios y le pide perdón.
En su respuesta a la parábola, Jesús destaca que el publicano es el que ha sido justificado, no el fariseo. Esto nos recuerda que la misericordia es un valor fundamental en la vida cristiana. Dios es misericordioso y nos llama a ser misericordiosos con los demás. Debemos ser capaces de perdonar a quienes nos han hecho mal, de comprender las debilidades y limitaciones de los demás, y de ayudar a quienes están pasando por momentos difíciles. Además, la parábola nos invita a examinar nuestras actitudes y comportamientos en la vida cotidiana. ¿Somos críticos y juzgamos a los demás, o somos capaces de comprender y perdonar? ¿Nos esforzamos por ser solidarios con los más necesitados, o nos limitamos a preocuparnos por nuestra propia comodidad y bienestar? En resumen, la parábola de Jesús nos invita a buscar la humildad, la sinceridad, la justicia y la solidaridad en nuestra relación con Dios y con los demás. Nos recuerda que todos somos iguales ante los ojos de Dios, que no importa la apariencia o el reconocimiento humano y que lo que realmente importa es nuestra actitud de amor y servicio hacia los demás. Por lo tanto, en nuestra vida cotidiana, debemos esforzarnos por vivir estos valores en nuestra relación con Dios y con los demás, buscando siempre la justicia y la solidaridad con todos aquellos que nos rodean. En definitiva, la parábola de Jesús nos invita a ser humildes, sinceros, justos, solidarios y misericordiosos en nuestra relación con Dios y con los demás. Debemos buscar la humildad y reconocer nuestra propia debilidad, sin caer en la tentación de la arrogancia o el juicio. Debemos buscar la justicia y la solidaridad con los más necesitados, y ser capaces de perdonar y comprender las debilidades de los demás. En resumen, debemos seguir el ejemplo de Jesús, quien nos enseñó a amar a Dios sobre todas las cosas y a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Querido Dios, hoy nos reunimos como comunidad para reflexionar sobre la parábola del fariseo y el publicano que nos enseña sobre la importancia de la humildad, la justicia, la solidaridad y la misericordia en nuestra vida cotidiana. Te pedimos que nos concedas la gracia de ser humildes, de reconocer nuestras debilidades y limitaciones, y de acudir a ti en la oración con sinceridad y humildad. Ayúdanos a ser justos y solidarios con los más necesitados, a reconocer la dignidad y el valor de cada persona, independientemente de su posición social, su religión o su origen. Te pedimos también la gracia de ser misericordiosos con los demás, de comprender las debilidades y limitaciones de los demás, y de perdonar a quienes nos han hecho mal. Ayúdanos a ser una comunidad que refleje tu amor y tu misericordia en el mundo, y que busque siempre la justicia y la solidaridad con los demás. Te pedimos que nos guíes en nuestro camino hacia ti, que nos ayudes a vivir de acuerdo a tus mandamientos y a seguir el ejemplo de Jesús, quien nos enseñó a amar a Dios sobre todas las cosas y a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.